Año 2004. En América mandaba Boca, imbatible. Había ganado 3 de las últimas 4 Copa Libertadores. Un equipo temido, lleno de historia, jerarquía y con un técnico que parecía invencible. Carlos Bianchi. Nadie se atrevía a desafiarlo. O eso creían. Desde Manizales, un club pequeño se atrevió a soñar. Once Caldas, un equipo sin figuras internacionales, sin prensa, sin millones, pero con algo que pocos tienen: hambre. Con eliminaciones épicas ante Santos, Sao Paulo y finalmente Boca Juniors, el equipo blanco escribió una de las mayores hazañas del fútbol sudamericano. Contra todos los pronósticos, fueron campeones de América. Pero esa historia de gloria no siempre tuvo un final feliz. Hoy, 21 años después, repasamos qué fue de los hombres clave que se metieron en la historia grande del fútbol y cómo la vida los transformó para siempre. John Biafara. El corazón del mediocampo. Biafara era el motor, la fuerza, la energía incansable de ese Once Caldas campeón. Pero no solo corría, también jugaba. En la semifinal contra Sao Paulo se sacó de la manga un zapatazo desde fuera del área que se clavó en el ángulo. Un gol que se repitió en todos los noticieros del continente. Ese día, John Biafara se ganó un lugar eterno en la historia del club. Su talento lo llevó a Inglaterra, el Portsmouth, donde incluso llegó a jugar en la Premier League. También pasó por Real Sociedad, América de Cali, Junior, Deportivo Cali y volvió al Once Caldas. Parecía tenerlo todo, pero los años trajeron sombras. Tras su retiro, su nombre volvió a los titulares, pero no por goles. En 2019 fue capturado por las autoridades colombianas, acusado de tener vínculos con el narcotráfico. Lo extraditaron a Estados Unidos, donde en 2023 fue condenado a más de 11 años de prisión. El héroe del palo grande, encerrado por conspirar por traficar cocaína. Hoy cumple condena en una prisión federal en Texas. Desde allí ha declarado que fue manipulado y que su error fue confiar en las personas equivocadas. Una historia dura que deja una pregunta en el aire: ¿cómo un campeón de América terminó tras las rejas? Juan Carlos Henao. La imagen que quedó en la retina de todos fue la de Henao, de rodillas, con los brazos al cielo, tras atacar el último penal frente a Boca. Fue el arquero de la gloria, el escudo humano que detuvo cada ataque, cada remate, cada esperanza rival. Su actuación en aquella Libertadores fue monumental. En la final tapó lo que no podía taparse. Los penales, uno tras otro, parecían pegársela a los guantes. Esa noche Juan Carlos Henao se convirtió en leyenda. Después del título emigró a Brasil, donde atajó con Cruzeiro. Más tarde regresó a Colombia, pasó por varios clubes y se retiró en 2011. Pero su vínculo en el fútbol nunca se rompió. Hoy Henao sigue en el Once Caldas, esta vez como preparador de arqueros. Vive en Manizales, donde es respetado, querido y recordado como el héroe silencioso. No se volvió figura mediática, no dio escándalos. Su legado lo construyó con trabajo, humildad y una noche mágica que lo inmortalizó. Dairo Moreno. En 2004 tenía solo 18 años. Era un muchacho con cara de niño y pelo desordenado, pero con una personalidad que ya se sentía distinta. No fue titular indiscutible, pero cada vez que entraba mostraba atrevimiento. Nunca le pesó el escenario. El título le abrió las puertas del mundo. Jugó en Brasil, México, Argentina y recorrió buena parte del fútbol colombiano. En la cancha pocos discutían su talento, zurda mágica, olfato goleador y una personalidad explosiva. Fuera de la cancha era otra historia. Dairo siempre fue polémico, peleas con técnicos, salidas abruptas de clubes, sanciones por indisciplina. Vivía como estrella del rock y eso dividió opiniones. Aún así se convirtió en uno de los máximos goleadores de la historia de la Liga Colombiana. Su nombre es sinónimo de goles y de caos. Hoy con 38 años, Dairo sigue activo. Juega en el Once Caldas, el club donde todo comenzó. A veces parece que el tiempo no pasa para él. Sigue con su estilo excéntrico,
su carácter rebelde y esa mezcla extraña de genio y figura. Ama el fútbol y el fútbol, a pesar de todo, lo sigue perdonando. Elkin Soto. No gritaba, no provocaba, no buscaba cámaras, pero cuando la pelota pasaba por sus pies, el juego respiraba. Elkin Soto era solo el equilibrio, la pausa, el pase justo. En esa Copa Libertadores fue uno de los más regulares del equipo. Siempre correcto, siempre presente, siempre confiable. Un volante que parecía invisible, pero que hacía funcionar a todos los demás. Después del título, su talento lo llevó a Alemania. En 2007 fichó por el Mainz 05 y allí se volvió referente. Se quedó 8 temporadas en la Bundesliga, donde fue respetado por su disciplina, su visión de juego y su profesionalismo. No era una estrella mediática, pero fue un crack en silencio. En 2016 sufrió una de las lesiones más duras que se recuerden, una rotura completa de la rodilla. Se pensó que era el final, pero volvió, se recuperó y regresó al Once Caldas para cerrar su carrera. Hoy vive en Manizales, mantiene un perfil bajo y se ha involucrado en proyectos deportivos y sociales. Es uno de los pocos que supo retirarse a tiempo, con dignidad y sin escándalos. Un verdadero caballero del fútbol. Si te está gustando este video, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Cada suscripción es un impulso para seguir adelante en esta aventura. Te esperamos en nuestra comunidad. Samuel Vanegas. Era la muralla, el líder de la defensa, una roca con voz fuerte y mirada de guerra. Samuel Vanegas no era el más técnico, pero imponía respeto. Dentro del campo era un gladiador, y fuera también. De esos que hablaban poco, pero cuando lo hacían, todos escuchaban. Fue campeón de la Libertadores con 3 equipos distintos, Once Caldas, Nacional y el Medellín. Un récord que pocos recuerdan, pero que dice mucho de lo que era como jugador. Siempre estaba donde se necesitaba carácter. Después de su etapa en el Once Caldas pasó por Junior, Nacional, Equidad y varios equipos del rentado colombiano. Se retiró sin muchos reflectores, como fue siempre su estilo. En los últimos años, Vanegas ha trabajado como entrenador en equipos de categorías juveniles y en procesos sociales con jóvenes en riesgo. Usa su experiencia y su historia para enseñar disciplina y liderazgo. Ha dicho que su sueño es dirigir profesionalmente algún día. Tal vez volver a ese Once Caldas al que ayudó a llevar al cielo. Arnulfo Valentierra. Si Biafara era el motor y Soto la pausa, Arnulfo Valentierra era el genio, el que pensaba el fútbol, el que veía los huecos antes que todos. En esa Libertadores fue el arquitecto, metía pases que abrían defensas, tiros de libres venenosos y una inteligencia táctica que marcaba diferencia. No era rápido, pero no lo necesitaba. Su mente ya iba 2 jugadas adelante. Después del título jugó en Al-Wahda de Emiratos Árabes, luego pasó por Perú, Bolivia y regresó varias veces a Colombia. Fue un trotamundos del fútbol, aunque sin volver a alcanzar ese nivel de leyenda que tuvo en 2004. Tuvo etapas buenas y otras opacas. A veces se perdía, a veces volvía. Lo cierto es que nunca dejó de amar al Once Caldas. Tras su retiro, Valentierra se ha mantenido vinculado al fútbol como comentarista en medios regionales y participando en partidos de leyendas. Ha tenido periodos de bajo perfil, pero siempre que habla, lo hace con altura y pasión. Sabe que su nombre está escrito para siempre en la historia del club y lo lleva con orgullo. Jorge Agudelo. No era de los que más se llevaban los reflectores, pero su presencia era clave. Jorge Agudelo era ese tipo de jugador que todo técnico quiere tener: aplicado, fuerte, disciplinado. Como lateral izquierdo no se cansaba de correr la banda, subía cuando se podía, pero sobre todo defendía con alma. En esa Copa Libertadores fue titular en varios partidos importantes. Su esfuerzo constante, su capacidad de marcar y su compromiso lo volvieron una pieza valiosa del engranaje. Tras el título, su carrera no explotó como la de otros. Pasó por clubes colombianos como Deportivo Pereira, Cúcuta Deportivo y Atlético Bucaramanga. Siempre en silencio, siempre cumpliendo. Con el paso del tiempo, Agudelo se fue alejando poco a poco del radar mediático. Su retiro fue tranquilo, sin homenajes, sin escándalos. Hoy vive una vida fuera del fútbol profesional. Algunos reportes lo han ubicado como entrenador de divisiones menores en su región, pero él ha preferido mantener la discreción. Su legado está en la cancha, no en los micrófonos. Y aunque muchos lo olvidaron, su nombre sigue bordado en esa estrella dorada que el Once Caldas guarda con orgullo. Diego Arango.
Otro de los soldados silenciosos, Diego Arango, lateral derecho, fue otro de esos obreros del fútbol que hizo su trabajo sin aspavientos, pero con total entrega. Su fortaleza era la marca, fuerte en el 1 contra 1, firme en los cierres, incómodo para cualquier rival. No era de grandes centros ni de goles espectaculares. Lo suyo era aguantar, cerrar espacios y despejar el peligro. En ese Once Caldas campeón, su papel fue clave en mantener el orden defensivo. Tras la gesta de 2004, su carrera siguió por el camino del fútbol colombiano. Jugó en equipos como Deportivo Pasto y Atlético Huila, pero nunca logró volver a tocar la cima. Con el tiempo se fue alejando de las canchas. Hoy se sabe poco de él. Algunos lo han visto en torneos regionales o eventos con exjugadores, pero Diego Arango se ha mantenido al margen del ruido. Nunca buscó fama, solo hacer su trabajo, y eso lo cumplió con creces. Jorge López Caballero. Jorge López Caballero fue uno de esos comodines valiosos que todo equipo campeón necesita. Podía jugar como volante por derecha, como lateral o incluso de interior. Su mayor virtud era la entrega. Corría los 90 minutos, sin guardarse nada. En esa Libertadores fue importante en momentos clave. Siempre disponible, siempre listo para entrar cuando el equipo lo necesitaba. No era titular indiscutido, pero sí un jugador de confianza para Luis Fernando Montoya. Su presencia ofrecía equilibrio y compromiso. Después del título, su carrera tomó caminos diversos. Pasó por equipos como Deportivo Cali, Santa Fe y también tuvo un breve paso por el fútbol internacional en Grecia. En los últimos años, López Caballero ha hecho parte de procesos juveniles y se ha enfocado en la formación de nuevos talentos. Ha participado en escuelas de fútbol y en algunos proyectos de base en Bogotá. Wasson Rentería. Tenía solo 19 años cuando se metió en la historia grande. Wasson Rentería era atrevido, fuerte, con una confianza que desbordaba. En esa Libertadores, pese a su juventud, fue vital. Velocidad, potencia y una personalidad que se comía en la cancha. En la final contra Boca se plantó como si tuviera 30, sin miedo, sin nervios. Era el tipo de jugador que no pedía permiso. Su actuación lo catapultó. Al poco tiempo se fue a Brasil y luego a Europa. Pasó por Porto, Braga, Atlético Mineiro, Santos y varios más. Parecía que tenía todo para comerse el mundo, pero la carrera de Wasson fue un vaivén. Las lesiones, decisiones polémicas y cambios constantes de equipo lo sacaron del foco. A pesar de tener destellos en Selección Colombia y goles importantes, nunca terminó de consolidarse como ese delantero top que muchos esperaban. Años más tarde regresó al país, jugó en Junior, en Santa Fe, Equidad y finalmente cerró su carrera en el fútbol de ascenso. Hoy vive tranquilo, ha declarado que quiere dedicarse a trabajar con jóvenes y que su historia debe servir como lección. Cuando uno cree que ya lo logró todo muy joven, la vida te pone en tu sitio. Wasson fue relámpago, fue rayo, y aunque no iluminó siempre, su chispa en 2004 quedará por siempre. 11. Jaime Castrillón. Era uno de los jugadores con más clase de ese equipo. Jaime Castrillón tenía talento, tenía lectura y tenía gol. En esa Copa Libertadores brilló por momentos. Llegaba desde atrás, rompía líneas y pisaba el área con decisión. Tenía condiciones de crack. Después del título se convirtió en pieza clave del fútbol colombiano. Jugó en Nacional, Medellín, la Selección Colombia y hasta se fue a probar suerte a la MLS con el Colorado Rapids. Pero la constancia nunca fue su aliada. Castrillón era de esos jugadores que emocionaban, pero que no terminaban de explotar del todo. Se esperaba más, mucho más. Aún así su carrera fue sólida. Ganó títulos, jugó eliminatorias, dejó huella. Hoy se sabe poco de él. Algunos informes lo ubican vinculado a proyectos deportivos en Antioquia. Otros dicen que se alejó completamente del fútbol profesional. Pero cada vez que se recuerda a esa Libertadores de 2004, su nombre aparece como uno de los que llevó magia a la mitad de la cancha. 12. Luis Fernando Montoya. Y ahora sí, el alma de todo, el arquitecto del milagro, el técnico que con humildad, sabiduría y valores construyó un campeón que pasó por encima de los gigantes del continente. Luis Fernando Montoya no solo dirigía, enseñaba, educaba, motivaba. Tenía la calma de un sabio y la mirada de un visionario. Logró lo que nadie imaginaba, hacer campeón de América a un equipo sin estrellas. Él fue el corazón del Once Caldas, pero pocos meses después de la gloria, la tragedia lo golpeó. En diciembre de 2004, durante un intento de robo en su casa, recibió un disparo que lo dejó cuadripléjico. El país entero lloró. El fútbol enmudeció. El entrenador del año, el hombre de los milagros, había quedado postrado en una cama.
Pero lo que vino después fue aún más impactante. Montoya no se rindió, siguió estudiando, siguió leyendo, dio conferencias, escribió libros y hoy es símbolo de superación en Colombia. Se convirtió en un referente ético, humano y deportivo. Desde su silla sigue siendo ejemplo de dignidad, de lucha, de fortaleza. El profe Montoya es y será siempre el verdadero campeón de la vida. Han pasado 20 años desde esa noche mágica en Manizales, 20 años desde que un grupo de hombres comunes hizo algo extraordinario. No eran famosos, no eran millonarios, no tenían portadas, tenían hambre, corazón y un técnico que les enseñó a creer. Hoy sus vidas son distintas, algunos cayeron, otros se levantaron, hay quienes viven en silencio y quienes siguen brillando, pero todos tienen algo en común. Fueron parte de una de las gestas más grandes del fútbol sudamericano, porque no se trató solo de ganar una copa, se trató de demostrarle al mundo que los sueños, cuando se trabajan con humildad, pueden vencer hasta al más grande. Y si hay un hombre que resume todo eso, es el de Luis Fernando Montoya, el campeón de América, el campeón de la vida. Si este video te hizo recordar, emocionarte o incluso reflexionar, déjamelo saber en los comentarios. ¿Cuál de estas historias te tocó más? Y si quieres más contenido como este, suscríbete, porque las historias que merecen ser contadas apenas están comenzando.